La semana pasada pudimos estar un poco repasando en términos generales acerca de la carta de Pablo a Filemón, y consideramos que tanto a Timoteo como a Tito fueron dos cartas que escribió Pablo, pero con cuestiones prácticas de la vida de la iglesia. Y acá a Filemón es algo, una carta con una cuestión personal, ¿sí? Pues sabíamos que Filemón estuvo o fue predicado por Pablo ahí en Éfeso, y que él vivía ahí después en Colosa, se escribió en el mismo tiempo. Y ese destinatario Filemón, tanto como Filemón como Apia y Arquipo, son hermanos que tenían en su casa funcionando una iglesia. Y me llama la atención ahí en el capítulo 1, versículo 1, donde Pablo se presenta en la salutación que normalmente hace. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y del hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Se presenta como prisionero en una cuestión, pero no prisionero de Roma como lo estaba en ese momento, sino como prisionero de Jesucristo, pero escribiendo no utilizando esa autoridad que tenía como apóstol. Más bien se dirigió, y me llamó mucho la atención, con humildad. Una de las cosas que destaco mucho en el apóstol, porque él tenía autoridad suficiente como para dirigirse con mucha autoridad. En el versículo 2, como le decía, se piensa que Apia y Arquipo eran la esposa y el hijo de Filemón, y que en su casa se rendían el culto, oración y estudio. Dice en el versículo 2: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Podemos ver cómo en esa casa se desarrollaban las actividades propias de la iglesia, y en el contexto en el que en ese tiempo se vivía, se conocía el tema de la esclavitud, ¿no? Se manejaban mucho de eso, era como algo normal para esa época. Y en esa casa decía el comentario que todos los que estaban ahí congregados, esclavos, entre ellos Onésimo, eran todos de una misma condición, ¿sí? No había ningún tipo de jerarquía, y es algo que en la iglesia sabemos que debe prevalecer la única autoridad para nuestras vidas, y quien dirige acá a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero él, bueno, ha dejado también instituido también los responsables, si se le puede decir, pero eso no quiere decir que la autoridad sea de cada uno de los que quizás estén al mando de la iglesia. Después en el versículo 3, donde dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, vemos como la gracia de Dios
hacía que esa iglesia pudiera estar creciendo. Esa gracia es el don inmerecido que cada uno de nosotros también recibimos. Y esa paz, que es la paz que viene de Dios, que muchos de nosotros la conocemos y que anhelamos cada día entrar más en ese contexto, esa paz que no es la paz que da la serenidad de lo que brinda la sociedad o lo que creen que puede llegar a ser algo que nos pueda dar la felicidad o la paz, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y es precioso gozarse de esa paz. Y en el versículo 4 de acá me llama también mucho la atención, es que Pablo se dirige con mucha, yo lo llamo diplomacia, hacia y tacto hacia Filemón, porque la intención de él en esta carta es poder escribirle acerca de ciertos asuntos, como dijimos, que eran quizás personales. Onésimo, lo vamos a ver en la lección número 6 más detalladamente. Onésimo era un esclavo de Filemón, y Filemón era una persona evidentemente de una buena posición social y de dinero, ¿no? Y aparentemente ha hecho algo o robó algo de las pertenencias y se fugó a Roma, y ahí es donde se encuentra con el apóstol Pablo, donde recibe verdaderamente el Evangelio, ¿sí? Y acá lo que usa, como le decía recién Pablo, es el tacto. Muchas veces, a veces somos demasiado directos o no hacemos filtros para decir quizás ciertas cosas, pero acá el apóstol Pablo lo está llevando a Filemón a poder recibir a Onésimo como hermano en Cristo. Dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti, siempre de ti, en mis oraciones. Porque dice el versículo 5, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. En el versículo 5 ya se nos anima, se está destacando dos cualidades de Filemón, para empezar a tratarlo acerca de esta carta. Dice que son el amor y la fe que tiene para con todos los santos en el Señor Jesucristo. Es precioso ver cómo Filemón es alentado en esas cualidades que cada uno de nosotros debe tener presente como ejemplo a seguir. El amor hacia los santos, o sea, los santos no somos los santos, por supuesto que siempre le hemos dicho que somos con la aureola, sino los que están separados, los que son la iglesia, ¿sí? Y habla de un amor en acción, una fe que profesa tener la acción de poder ayudar a los hermanos, y eso es lo que destacaba Pablo de él. Él ayudaba a todas las misiones para que se llevara a cabo y se distribuyera el Evangelio. En el versículo 6 dice, porque la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Acá el apóstol
está agradeciéndole por la ayuda que había enviado ahí a la iglesia en Jerusalén, y se gozaba en esa ayuda que él había puesto para los santos. Y acá, como decíamos la semana pasada, podemos ver que nuestras acciones demuestran lo que creemos. Y eso es importante, porque muchas veces podemos decir de palabra que queremos ayudar o que estamos orando, pero lo importante también es poder hacerlo tangible, si se puede decir, porque no digo que la oración esté mal, sino que la tangibilidad nos permite ver a esas personas que necesitan, quizás no cristianos, que también necesitan ayuda, el compartir el evangelio, el llevarle palabras de ánimo, y nos tiene que alentar y decir que cada acción que nosotros podamos realizar va a tener un efecto, como decíamos la semana pasada, un efecto sobre la otra persona. El hecho de que estemos orando, como decía Leandro, vamos a estar orando por Paula, significa el interés que cada uno de nosotros manifiesta por esas personas, y esas personas lo van a ver, así como el apóstol lo destacaba acerca de Filemón. Pero habían otras cuestiones que tenía que tratar, y él sabía que tenía que hacerlo con cierto tacto, y eso es lo que también debemos hacer nosotros en el momento de tratar con algún problema o con alguna una circunstancia, manejar el tacto. Yo siempre admiré la vida y sigo admirando la vida de Luis Rainé, porque él siempre, cuando tuvimos alguna conversación, siempre utilizó el tacto. El tacto para tratar las circunstancias, pero con palabra de Dios, en amor, como lo hizo Filemón. Así que estos son los primeros 7 versículos. En la lección número 6 vamos a ver ya la otra mitad, del versículo 8 al 25, donde vamos a ver cuál es el trato que tiene o cómo se va a desarrollar esa relación entre Onésimo y Filemón, que es a lo que apunta también el apóstol Pablo. Vamos ahora ya a pasar a las preguntas para ir contestando